Hola, mi nombre es David Alarcón y a mí me tocó el tema de congelación y ultracongelación. Entonces, pues, sin más que decir, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con un breve resumen de lo que es la historia de la congelación. Sabemos que en 1748 el escocés William Cullen fue encargado de construir el primer frigorífico que funcionaba con electricidad. Este podemos considerar que es realmente el primer avance tecnológico dentro del área de la congelación. Años más tarde, en 1842, se hizo por primera vez la congelación de alimentos de manera comercial. Fue la primera vez que se vio un alimento un alimento congelado comercializado. Eh, pero podemos ver que la gran revolución de la conservación de los alimentos llegó con el descubrimiento del frío industrial. Charles Taylor en 1874 bota el primer barco frigorífico que se llamó Frigorific. Este era un barco que llevaba un cargamento de carne y de hecho fue muy importante porque el viaje, la travesía que fue desde Havre hasta Buenos Aires, Havre, un lugar en Francia, hasta Buenos Aires, duró 105 días y el cargamento llegó en perfectas condiciones. Entonces esto realmente fue un hecho muy importante dentro de la congelación porque demostró pues de hecho la calidad de este proceso de conservación de los alimentos, que de hecho se considera que es el mejor proceso de conservación de los alimentos. Bueno, y por el hecho de haber sido tan importante, fue un buen preámbulo para la congelación industrial o lo que podríamos considerar ultracongelación. Em, Más adelante, por otra parte, conocemos al señor Clarence Birdseye, fundador de Birdseye Seafoods, que en 1922 comprobó que cuanto más rápido se producía el proceso de congelación, mejor era la conservación, que pena, del sabor, la textura, los sabores originales, todo esto, que básicamente fue este señor Clarence Birdseye el creador de la ultracongelación. Entonces no nos vamos a detener mucho acá porque después vamos a pasar a explicar mucho mejor la ultracongelación. Bueno, entonces vamos a pasar a explicar un poco mejor el proceso de la congelación de los alimentos y también a explicar los tipos y técnicas de congelación. Entonces, el proceso de congelación consta de dos cambios de calor sensible, que básicamente se trata de cambios de calor cambiando la temperatura, y un cambio de calor latente, que básicamente es el cambio de temperatura, qué pena, el cambio de calor sin cambiar la temperatura. Entonces, el primer cambio de calor sensible se da cuando llevamos el alimento a su punto de congelación. Después hay un cambio de calor latente, que básicamente es esperar a que las moléculas de agua se conviertan, qué pena, en cristales de hielo. Después hay otro cambio de calor sensible, en el cual aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura dependiendo, qué pena, de a qué temperatura queramos almacenar el alimento. Normalmente es un aumento de la temperatura. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de congelación. Entonces tenemos la congelación lenta. Esta congelación se utiliza cuando son productos de gran tamaño o son alimentos que tienen que estar en almacenes muy amplios o en básicamente contenedores o refrigeradores muy grandes. Esto se utiliza mucho para guardar el porcino, bovino, corderos, todo este tipo de alimentos se utilizan mucho en la congelación lenta. Ahora, vamos a hablar de lo que es la congelación media. En la congelación media vemos que a través de túneles de frío se congelan los elementos a una velocidad de 1 a 5 centímetros la hora. Consiste en un flujo de aire frío a través del cual se extrae el calor del producto hasta llevarlo a la temperatura final. Después vemos lo que es la congelación rápida. Esta congelación rápida vemos que se utiliza mucho en cocinas profesionales, porque básicamente es buscar que el alimento se congele muy rápido antes de las 4 horas. Entonces normalmente esto se hace con ultracongelación, que vamos a verlo más adelante, o haciendo unos cambios de temperatura muy bruscos. Entonces vamos a hablar ahora de las técnicas de congelación. Vemos que primero que todo tenemos la técnica de congelación por contacto. Esta se ve que a través de una superficie fría se extrae el calor.
entrando en contacto con este producto. Se usan congeladores de placas con láminas de metales termoconductores. Por ejemplo, el marisco, se utiliza mucho esta técnica para congelar los mariscos, y el pescado, básicamente sí, los pescados y los mariscos son los que más se utilizan en esta técnica por contacto. Después veremos los métodos criogénicos, que básicamente es introduciendo el alimento en nitrógeno líquido o dióxido de carbono. No voy a entrar mucho en detalle acá porque es lo que conocemos como ultracongelación, entonces lo voy a explicar un poco mejor más adelante, ¿listo? Entonces después tenemos la congelación por aire, que básicamente es una corriente de aire frío que extrae el calor del producto hasta llegar a la temperatura final. El uso de ráfagas de aire a bajas temperaturas y altas velocidades en un espacio controlado consigue una congelación muy rápida. Entonces, esto no llega a ser ultracongelación, pero sí es una congelación muy rápida. Bueno, entonces vamos a pasar a explicar mucho mejor, vamos a entrar mucho más en detalle en lo que es la ultracongelación. Entonces, como hicimos con la congelación, vamos a empezar por un breve resumen de la historia de la ultracongelación. Entonces, como sabemos, el 6 de marzo de 1930 fue el día en que la tienda Davidson's Market and Bakery de Springfield, Massachusetts, en los Estados Unidos, puso a la venta 27 productos ultracongelados, entre los cuales pudimos encontrar pescado, carne, mariscos, fruta y verdura, como lo fueron espinacas y guisantes. Esto fue demasiado importante porque fue la primera vez que pudimos ver en la venta al por menor productos ultracongelados. Esto es muy importante porque la ultracongelación es de hecho el mejor método para la conservación de los alimentos. ¿Por qué? Porque, como les expliqué antes, entre más rápido sea el proceso de congelación del alimento, más pequeños son el tamaño de los cristales de hielo que se generan, lo cual hace que el cambio en la estructura molecular de los alimentos sea muy mínimo. Sí, básicamente, si la congelación es muy lenta, esto hace que los cristales de hielo en el alimento sean mucho más grandes y la composición molecular se daña, lo cual hace que se degenere mucho el olor, el sabor, la textura, etc. Entonces yo traje un ejemplo de una carne de uno, que ellos tienen una sección de carne que normalmente está muy bien cocinada, qué pena, conseguida, congelada, todo esto. Entonces, pues yo lo saqué solamente como para que podamos ver que realmente, digamos, aquí no podemos ver prácticamente los cristales de hielo, son muy mínimos. Mientras que, no es por decir nada, pero digamos, si vamos a una fama, a veces pedimos pescado y viene con unos pedazos de hielo impresionantemente grandes, lo cual pues no quiere decir que eso sea muy bueno, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un señor del que ya habíamos hablado antes, el cual es Clarence Frank Birdseye II. Este hombre era un naturalista y emprendedor, nacido en Nueva York, qué pena, el cual entre 1910 y 1915 trabajó para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y gracias a este trabajo fue como acabó con la tribu Inuit en los Estados Unidos, los cuales le enseñaron sus métodos de pesca y de hecho de congelación de los pescados. Él pudo ver que ellos ponían los pescados que conseguían, que cazaban, que pescaban, qué pena, encima de unas piedras de hielo por las cuales pasaban unas corrientes de aire frías a muchísima velocidad, lo cual hacía que el pescado se congelara bastante rápido. También vio cómo los ponían debajo de bloques de hielo muy gruesos para que el pescado igual se congelara muy rápido y lo pudieran sacar en cualquier momento para comérselo. Entonces sí, básicamente este proyecto de la venta en la tienda Davidson's Market and Bakery se hizo de la mano de este señor Clarence Frank Birdseye, que básicamente fue el creador de este proceso de ultracongelación. Bueno, entonces sabemos que la ultracongelación es un proceso que consta en congelar los alimentos a menos 40 grados centígrados en un tiempo muy rápido. La idea es que sean menos de 2 horas y lograr estabilizar el alimento a menos 18 grados centígrados. Normalmente este proceso se hace con agregando fluidos criogénicos, los cuales normalmente son el nitrógeno, que de hecho son los únicos aceptados, el nitrógeno líquido y el dióxido de carbono.
Vamos a explicarlo un poco mejor. Esto es lo que hablábamos antes del método, el método criogénico, que es el que les dije que iba a entrar un poco más en detalle en este momento. Entonces, para los métodos criogénicos se utilizan fluidos criogénicos, como bien lo dice el nombre, como lo son el nitrógeno líquido y el dióxido de carbono, que crean un efecto congelador. Este proceso es conocido como la ultracongelación. Entonces, la idea de este proceso de ultracongelación es que cuando estos líquidos se evaporan en contacto con los materiales más calientes, absorben absolutamente todo el calor que hay en el alimento, lo cual hace que el alimento se pueda congelar muy rápido, porque no sé si hemos visto, digamos, en MasterChef, pero es nada más introducir durante un tiempo muy corto los alimentos dentro del nitrógeno líquido y el nitrógeno líquido se evapora muy rápido, absorbe todo el calor que hay en el alimento y logra que esto se congele. Básicamente esto era lo que les quería explicar. Bueno, también cabe aclarar que este método de ultracongelación es el único que que se conoce dentro de los alimentos, de la alimentación, porque ya hay otros dentro de más procesos químicos y científicos de ultracongelación, pero realmente se hacen de otras maneras, más con el manejo de la temperatura. Mientras que para los alimentos lo vemos muchísimo más con nitrógeno líquido o dióxido de carbono. Entonces, listo. Básicamente esto era lo que les quería explicar. No me voy a alargar mucho más. Esta fue mi presentación. Espero que les haya quedado muy claro. Gracias. Buenas noches.